Bienvenidos a una nueva edición de Agenda CNM. Les saluda Liz Rollero y estamos con ustedes vía JNE TV a través de la señal de Movistar TV, canales 44 y 516. Para hoy les tenemos preparado un informe a cargo de Ayrton Minchan, pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos con el resumen de la semana. El contenido del proyecto quebranta las bases fundamentales de la Constitución Política del Estado de 1993, que estableció al CNM como un organismo autónomo del poder político, señala el Pleno del Consejo en un comunicado publicado en su sitio web oficial. Asimismo, indica que se pretende eliminar la participación de la sociedad civil representada por las universidades públicas y privadas, así como por los colegios profesionales de abogados y no abogados. Sin embargo, el CNM expresa su disposición de participar en un amplio debate nacional sobre la reforma del sistema de justicia en general y del CNM en particular. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguilar Grados, se reunió el pasado 1 de agosto con la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, presidida por el doctor Pedro Angulo Arana, en la sede de San Isidro de la institución. El doctor Aguilar Grados reiteró que el proyecto de reforma del organismo autónomo, presentado por el presidente de la República el pasado 28 de julio, desvirtúa el espíritu de la Carta Magna y politizaría el CNM. Asimismo, señaló que la propuesta se debió trabajar en el seno del Acuerdo Nacional por la Justicia. Los decanos de los colegios de abogados de Lima, Ancash, Cajamarca, Puno, Loreto, Callao, Ucayali y de otros distritos judiciales del país respaldaron la posición adoptada por el titular del CNM. El también decano del Colegio de Abogados de Lima, Angulo Arana, manifestó que la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional y generaría injerencia política en la entidad encargada de la selección de jueces y fiscales. Por su parte, el representante de los colegios de abogados del Perú en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Álvarez Díaz, indicó que la conformación actual del CNM es mucho más democrática y ajena al poder político. El titular del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguilar Grados, y la ministra de Justicia, María Soledad Perestello, concordaron en que la reforma del organismo autónomo debe enfocarse fundamentalmente en el mecanismo de elección de sus miembros. Estamos de acuerdo en que más importante es el cómo, el mecanismo de elección. Justamente la propuesta de reforma constitucional que nosotros presentamos en 2016 al Congreso de la República establece mayores requisitos horizontales y verticales, la democratización de la elección y mayores requisitos para ser consejero, declaró el doctor Aguilar Grados. Sin embargo, mantuvo su posición contraria al proyecto de reforma presentado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al Congreso de la República. El proyecto es inconstitucional, pero creemos que no hay mejor forma de poder sacar adelante la reforma de la institución si no es desde dentro, con las propias instituciones que conformamos el sistema de justicia, mencionó. Asimismo, comunicó que la reforma de la entidad que dirige será debatida en el seno del Acuerdo Nacional por la Justicia. La reforma del CNM tiene que ser producto del consenso, señaló Aguilar. Confiamos en que con el trabajo que hagamos, las instituciones del sistema de justicia vamos a lograr que se apruebe una reforma del CNM que respete el contenido esencial de la Constitución, asegurando un ente autónomo, despolitizado y pluralista, aseveró. Por su parte, la ministra de Justicia, Perestello, aseguró que lo fundamental es garantizar transparencia, meritocracia y, sobre todo, escrutinio público en la elección de cada uno de los consejeros. El cómo tiene que ser una combinación de meritocracia y democracia, aseguró. El próximo jueves 10 de agosto vence el plazo para que los interesados en participar en el concurso público para la selección de fiscales paguen los derechos de inscripción, mientras podrán inscribirse hasta el 11 de agosto. El Consejo Nacional de la Magistratura, mediante la convocatoria número 4/2017,
busca nombrar 140 fiscales superiores, adjuntos superiores, provinciales y adjuntos provinciales en 26 regiones del país. Las plazas vacantes para desempeñar tan importante labor se distribuyen en Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, entre otros. Son 3 las etapas del concurso: examen escrito, calificación curricular y entrevista personal, además de la evaluación psicológica y o psicométrica que rinden todos los postulantes. Finalmente, es importante comunicar que el examen escrito se realizará el 27 de agosto en Lima. Enseguida, no se pierdan la entrevista exclusiva de la semana a cargo de Daniel Núñez, quien nos acompaña con un invitado especial. Nos encontramos a las afueras de las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima para dentro de minutos entrevistar a su decano, el doctor Pedro Angulo Arana, quien ha mostrado su total rechazo a la propuesta presentada por el Ejecutivo para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Usted ha mostrado su total desaprobación a la propuesta presentada por el Ejecutivo para la reforma del CNM el pasado 28 de julio. ¿En qué se fundamenta? Hay varios motivos, ¿no? Uno principal es nuestra historia. En la historia del país, y precisamente hay un libro que me permito citarlo, Memorias de un juez, de Domingo García Rada. Él, que fue juez mucho tiempo, después estuvo en el Jurado Nacional de Elecciones, relataba lo penoso que era para los jueces tener que ir a buscar las recomendaciones de diputados y senadores del Poder Ejecutivo, tanto en épocas de democracia como dictadura, cuando el Poder Judicial estaba supeditado, ¿no?, a estos poderes. Nosotros, con la Constitución del 79, encontramos que había un Consejo Nacional de la Magistratura independiente. Ahora, con la Constitución del 93, está conformado por 7 miembros. En realidad, la mayoría, 4 son de la sociedad civil, 1 de las facultades de Derecho privadas, 2 de los colegios profesionales y 1 del Colegio de Abogados a nivel nacional. Entonces, esa mayoría de 4 se pierde y en realidad es la única institución del país donde hay una mayoría ciudadana. Puede decirse que es una institución pública ciudadana. En el Jurado Nacional de Elecciones los de la sociedad civil son 2. En el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial apenas 1. Entonces, es la institución más representativa de la sociedad civil y evidentemente es un retroceso. ¿Qué es lo más riesgoso de esta propuesta legislativa? Bueno, al margen de que se están dejando a 1 millón de profesionales fuera de este tema del Consejo Nacional de la Magistratura, porque, digamos, ¿qué ciudadanos pueden ser más representativos en cualquier país del mundo que los profesionales? Sin desmerecer a otros estamentos, ¿no? Pero los profesionales son entes importantes, ¿no? Pero además, decimos, cuando eran 7 miembros, 5 hacían mayoría. Si ahora son 5, 3 hacen mayoría. Y nosotros sabemos que la votación de 1 ya podría impedir un nombramiento. Ahora, particularmente en este momento, estamos en una situación particular. Como el Congreso tiene una mayoría que no es la del Ejecutivo, no se refleja, tenemos que uno viene por el Poder Legislativo y va a tener un color, digamos, y otro va a venir por el Poder Ejecutivo, tiene otro color. Pero si retrocedemos en el tiempo, generalmente el Poder Ejecutivo también domina el Congreso. Y por lo tanto, en la época del señor Ollantumala, en la época del APRA, hubieran habido 2 personas que vienen del mismo origen y que ya hacen pues un peso importante dentro de una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura, y que significaría, si vemos la historia, injerencia, presión, ¿no? Lamentablemente desde el Poder Ejecutivo, que siempre suelen tener procesados, y desde el Poder Legislativo, que también los suelen tener, siempre se busca que el Poder Judicial, que es el tercer poder tradicional histórico desde Montesquieu, sea servil. Lamentablemente eso es lo que se busca, que las personas que tienen un proceso, pues que se desarchive, que los absuelvan, etc. Entonces, definitivamente eso rompe el equilibrio de poderes. El Consejo Nacional de la Magistratura está definido como un organismo constitucional autónomo
Y si está la sociedad civil en su mayoría, definitivamente lo puede ser. Pero si pone en sus manos el poder ejecutivo, el poder legislativo y en una mayoría de 5, definitivamente ya no vamos a estar hablando de independencia, porque además los otros 2 componentes provienen también del Ministerio Público, del Poder Judicial, que son entes estatales, y entre ellos eligen a un quinto. La realidad es que se trastoca todo el sistema, se va a tener que reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Ministerio Público y un montón de reglamentos. O sea, realmente es un cambio y que lamentablemente lo percibimos que para mal. Esta propuesta, por esas razones, por esos motivos, es que es inconstitucional. Bueno, nosotros decimos que en parte contradice la Constitución, porque el Consejo Nacional de la Magistratura está definido en el Tribunal Constitucional y en el peruano, en los diarios lo vemos todo, organismo constitucional autónomo. Si aparecen dentro de él alguien, un agente del Ejecutivo y un agente legislativo, que son las instituciones más políticas que existen en el Perú, no podemos pensar en una institución más política que el Poder Ejecutivo, una mayoría que logró, aunque sea por un voto, pero llegó a gobernar el país. Y de otro lado tenemos el Legislativo, donde se reflejan en porcentajes, según la ciudadanía votó, todas las representaciones del país que consiguieron por encima del 5% lograr representatividad. Estamos hablando de los entes más políticos. Y esto sería más grave aún si en un futuro un gobierno consigue la mayoría en el Congreso. Evidentemente, que es lo tradicional, sea por alianzas o porque ellos mismos logran la mayoría, entonces tienen ya 2 agentes políticos que van a estar ahí nombrando jueces, no ratificando. Ese peso de los 2 votos es grave, gravísimo. Doctor Angulo, vamos a ir a una breve pausa y volvemos en Agenda CNE. Doctor, nos comentaba los riesgos que tenía esta propuesta de aprobarse en el Congreso de la República. Usted sostuvo una reunión con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura junto a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. ¿En qué aspectos se trataron en esta reunión? Bueno, en realidad nosotros podemos decir, en nuestra calidad también de presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, sabíamos que podía suceder esto, y eso, digamos, ha tenido la posibilidad de rápidamente habernos organizado de tal modo que 14 decanos de los distintos colegios de abogados del Perú han estado ayer. Nos han acompañado, hemos ido al Poder Judicial, hemos hablado con su presidente, seguidamente hemos hablado con el fiscal de la Nación y en tercer lugar llegamos efectivamente al Consejo Nacional de la Magistratura, porque entendemos que las 3 instituciones son las afectadas. No es solamente el Consejo Nacional de la Magistratura que definitivamente se le afecta porque se le descompone del modo como existe estructurado en la Constitución. Pero el Poder Judicial y el Ministerio Público, sabiendo la historia que nos ha tocado conocer, definitivamente saben que lo que se les vendría son horas amargas, no nubes grises, porque va a ser una tentación para el Poder Ejecutivo, cuando tuvieran algún procesado que les perteneciera, no llegar y hablar y presionar y buscar servilismo del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y como decíamos, con mayor razón cuando no necesariamente esto el gobierno, sino el próximo, tuvieran la misma representatividad del Ejecutivo en el Legislativo, porque ahí serían 2. Entonces definitivamente se rompe la estructura y son el Poder Judicial, el Ministerio Público y también el Consejo Nacional de la Magistratura los que tuvieran que temer. ¿En qué debería basarse la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura desde el punto de vista de los abogados del país? Fue uno de los temas que conversamos, en realidad ya lo habíamos conversado antes con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Lo que se requiere es mejorar los perfiles. Hoy día nos damos cuenta que en realidad, por ejemplo, cuando se menciona que la Corte Suprema nombra a quien va a conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, proviniendo de ellos, no se dice nada, no se pone ninguna condición. ¿Qué es lo que se entiende? Que deben de tener 45 años, que es la edad del Supremo mínimo, y que también pueden ser peruanos de nacimiento y nada más. Así como ellos a veces han nombrado jueces, han podido nombrar a alguien que estaba caminando por la calle y ya tú haces una representación nuestra. Tienes 45 años, peruano, listo.
Entonces, eso no se puede admitir. Por ejemplo, ahora que nos damos cuenta que aquel que llegara nombrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, por ejemplo, no debería de tener un hermano en carrera para después estar negociando que lo asciendan y él votando por otros, intercambiando votación, que lamentablemente son cosas que se han dado. Entonces, no debería haber un parentesco. Eso ya es un requisito importante, porque va a impedir que se den ciertos ascensos ya por otros motivos que la meritocracia. Pero también, por ejemplo, que quienes llegaran, y ya no solamente por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, sino por los colegios profesionales, por ejemplo, tuvieran experiencia en la administración pública. Porque una cosa es ser un ciudadano de a pie, donde uno no ha tenido que tomar decisiones que tengan consecuencias en lo administrativo, en lo político, y otra cosa es conformar parte del Estado. Un abogado que ha sido parte del Estado sabe que sus decisiones tienen consecuencias. Un abogado que defiende a una persona no tiene que preocuparse por la consecuencia de su posición, etc. Aquel que ha llegado a ser funcionario o servidor público, sí, tiene una manera diferente de pensar, se proyecta más. Entonces, eso sería una buena exigencia para quienes, por ejemplo, también en la condición de representantes de las universidades públicas o privadas, que pueden ser que hayan hecho carrera de decano, etcétera, pero que además, afuera en la privada, tuviera experiencia de gestión pública. Eso, por ejemplo, son requisitos. ¿Considera que la propuesta presentada por el Consejo Nacional de la Magistratura es mejor que la propuesta presentada por el Ejecutivo? Sí, porque nosotros consideramos lo siguiente. En derecho penal decimos que uno debe ser menos invasivo. A una persona darle comparecencia sin restricciones es ser menos invasivo. Si yo doy comparecencia con restricciones, soy más invasivo. Y si le doy una prisión preventiva, la pido y se decreta, es más invasivo porque se limita más el derecho. Nosotros lo cambiamos en estas circunstancias. Nosotros estamos frente a la necesidad de un cambio, porque creo que sí, todos consideramos que hay la necesidad de un cambio. Tenemos dos opciones: cambiar la estructura de la Constitución o cambiar el reglamento y las formas y los requisitos para acceder al cargo. Se podrían mantener la estructura de la Constitución, 7 miembros provenientes de las mismas instituciones, pero que ahora tuvieran requisitos. Sería un cambio menos invasivo, no requeriría 2 legislaturas, como en cambio si vamos a modificar la Constitución. Ya requiere más trabajo, va a ser más polémico, peor aún si van a insistir en que venga alguien del Ejecutivo y otro del Legislativo. Entonces estamos siendo más invasivos, trastocamos más, desestructuramos y no sabemos lo que va a venir. En cambio aquí vamos a dar un remedio específico que ha sido recomendado desde dentro de la institución por el Consejo Nacional de la Magistratura, también por la Comisión de Integridad que el mismo presidente organizó a la cabeza el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, y que lamentablemente no se tomó en cuenta. Entonces, definitivamente sí creemos que tenemos razones por las cuales estamos preocupados, necesitamos discutir y sobre todo advertir los peligros que probablemente los asesores del presidente, porque sabemos que él no tiene que conocer estos temas jurídicos, y lo que se desprende porque él no ha tenido esa responsabilidad. Él es un economista, él es un técnico, entonces necesariamente aquí los asesores son importantes, y si son malos, definitivamente nos hacen dar traspiés. Por último, también sostuvieron los abogados una reunión con la ministra de Justicia. ¿Qué mensaje les transmitió ella? Bueno, en realidad uno de los temas que discutimos y llegamos también a algunas conclusiones en común, ¿no?, es la necesidad de cambios. Tienen que haber cambios porque han habido distintas épocas del Consejo Nacional de la Magistratura con distintas generaciones de consejeros, algunas que no quisiéramos recordar, pero tenemos que ser coherentes en el sentido de que estamos hablando de un organismo constitucional autónomo y que no deben de ponerle la mano otras instituciones que luego van a tener procesados. En ese sentido, lo primero que digamos es efectivamente que se dé el cambio. La ministra dijo: el cambio se va a dar en este año, y lo otro sería que no vengan agentes del Ejecutivo ni del Legislativo, ¿no?, porque eso no sería admisible. En el peor de los casos hasta puede haber un cambio constitucional, pero que no vengan
agentes del Ejecutivo ni del Legislativo. Podrán haber otros organismos y distintas formas de elección, pero que no politicen al Consejo Nacional de la Magistratura con el peligro en contra del Poder Judicial y del Ministerio Público. Doctor Angulo, muchas gracias por la entrevista. Esperamos tenerlo en otra oportunidad en Agenda CNM. Encantado, será un gusto. Volvemos a estudios con Liz. Seguimos en Agenda CNM y ahora les presentamos el informe especial a cargo de Ayrton Minchán. Vamos a verlo juntos. En el marco del 196 aniversario de la República del Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski mencionó que dentro de los 5 proyectos de ley presentados al Congreso de la República, involucraría una reforma en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En el siguiente informe especial de Agenda CNM, conozca todos los detalles de esta posible reforma que ha despertado gran polémica en las instituciones del sistema de justicia y en la sociedad. Frente a la propuesta de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, presentada por el Ejecutivo, instituciones del sistema de justicia y la sociedad civil han mostrado su evidente malestar, exponiendo los motivos para considerarla un retroceso. Por supuesto, el CNM no ha tardado en mostrar su disconformidad frente a la medida legislativa. Es así que el presidente del organismo autónomo ha manifestado la notoria injerencia política, catalogándola como inconstitucional. Estoy en total desacuerdo porque es un proyecto de ley que choca con el espíritu del CNM como un órgano constitucional autónomo. Eso quiere decir sin incidencia política, y este proyecto hace que el 40% del CNM tenga un determinado color político, manifestó el titular. Como se sabe, el CNM ha reconocido la necesidad de reformar dentro de la institución. Por ello, el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido el único organismo del sistema de justicia en presentar su propia propuesta de reforma. El 7 de septiembre del 2016, todos los miembros del CNM explicaron a la Comisión de Constitución del Congreso de la República la iniciativa legislativa a fin de modificar su ley orgánica y hacer más estrictos los requisitos para ser consejero de tan importante institución. El presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo, exhortó que se corre el riesgo de la politización en el nombramiento de los jueces y fiscales de todos los niveles en el país. Si hay 2 poderes del Estado que son políticos y van a designar a 2 consejeros y el Poder Judicial designa 1 y luego entre los 3 vamos a designar a otro, entonces hay que tomar en cuenta que los 2 poderes políticos tendrán mayoría en este trío, manifestó el titular. Lo que se está buscando es que el Ejecutivo y el Legislativo sean los que designen a los miembros del CNM, y eso pondría en una situación de precariedad la independencia y autonomía de los jueces y fiscales. Eso es lo que más nos preocupa, mencionó el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana, quien también manifestó su disconformidad con la iniciativa legislativa. Por otro lado, la Asociación de Juezas del Perú, a través de su representante y jueza suprema, Elvia Barrios, mencionó que pretender que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo elijan a 2 de los miembros del CNM significa una evidente y flagrante injerencia de los 2 poderes del Estado sobre el Poder Judicial, que ni la sociedad ni los jueces del Perú deben permitir. Finalmente, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia también ratificó una posición contraria hacia la propuesta de reforma, exhortando el carácter político de dicho proyecto. Se ve con claridad que se busca intervenir esta institución. Plantean un CNM de 5 miembros, donde uno lo nombra el Ejecutivo, otro el Congreso y otro lo designan entre ellos, y los otros miembros influibles. Por tanto, al poder tener 3 de 5, ya tendrán la mayoría. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana en Agenda CNM.